En este video quiero explicarles unas concepciones sobre el periodo clásico de la música. El clasicismo en realidad se sitúa en el siglo XVIII y dura unos 60 años. Otra en el clasicismo, la separación de las clases seguía siendo una característica importante. Como antes los músicos eran considerados como criados, y o sea que la aristocracia y la burguesía eran un poco las clases sociales más importantes. A la vez, la burguesía también realizaba manifestaciones culturales, pero de una manera lucrativa, o sea, cobraba una entrada por el espectáculo. Con el mecenazgo de la burguesía se puede decir que los músicos tenían mayor libertad. En realidad, la palabra clasicismo tiene sus orígenes en la época a imitar y revalorar los cánones estéticos de Grecia y Roma. Y por supuesto, también es una cultura abundante en filosofía y ciencia, donde adoptó una característica más racionalista. Aparece en Francia el periodo del siglo de las luces, que era una corriente filosófica basada en la razón y que ocasionó un cambio de pensamiento religioso en la sociedad del momento. E hizo que las cuestiones morales dependan de la conciencia humana, que se dispersó en Europa. También se puede apreciar una crisis, digamos, de la Iglesia Católica, ya que apareció la francmasonería, basada en la razón, la virtud y la fraternidad humana, y funcionó como una sociedad secreta, perseguida por la Iglesia, que atrajo a muchos artistas intelectuales. En realidad, las obras clásicas se puede decir que pertenecen a la música pura, porque se desarrollaban para hacer disfrutar al público. Por eso que las obras clásicas son fáciles de escuchar. Se puede decir que la música clásica está impregnada de un humanismo ilustrado y que se muestra elegante y agradable a todos, por lo que triunfa una melodía que son sencillas y que recoge un trabajo racional, acorde a la filosofía del momento. También, otra cosa importante es hablar del desarrollo de los instrumentos. En este periodo clásico empieza a desarrollarse lo que es el piano, el arpegione y el clarinete. Y también aparecen otros instrumentos desarrollándose como son el fagot, el oboe y el contrabajo. Mientras algunos instrumentos se van desarrollando, otros empiezan a caer en decadencia, dadas las características del periodo, como son la viola de gamba, el clave, la flauta dulce, el bajo y el laúd. Y adquiere importancia el piano. Se puede decir también que otra característica de esta época, que la música instrumental fue como superior a la música vocal. En el caso de la música instrumental es importante saber la orquesta que evolución tuvo. La orquesta en realidad se puede decir que en este periodo que tuvo la influencia de Mozart y de Haydn, la orquesta de cámara, que ya venía del barroco, pero lo que hicieron fue en realidad desarrollar más la sección de vientos de madera, que estaba compuesta por flauta, clarinete, oboes y trompetas, y a veces trompón, en el caso del instrumento de metal. Bueno, la música clásica en realidad tuvo su desarrollo en distintos compositores, como por ejemplo Domenico Scarlatti, que utilizaba estructuras claras y melodías sencillas, cada vez más agradables al oyente. Otro compositor también fue Christopher William Gluck, donde también se focalizó en la modulación y la transición. Y bueno, obviamente ya sabemos que también lo que hizo que se produzca el clasicismo era lo que se llamaba el estilo rococó o estilo galante. En realidad empiezan a aparecer en 1750, 1775, a raíz de algunos músicos como Joseph Haydn, que empezó además de escribir sinfonías de una estructura claramente clásica, escribió sonata para piano, que era el nuevo instrumento. Otro compositor también importante fue allá por 1735 a 1790, fue Wolfgang Amadeus Mozart, que en realidad él prefería melodías más cantables al estilo italiano. Y también aparece en la década de 1780 Muzio Clementi, que adquiere un prestigio por sus sonatas y estudio para piano. Se puede decir también que después del periodo clásico hay compositores que
desarrollaron un periodo de transición entre el clasicismo y el posterior periodo romántico, como es el Ludwig van Beethoven, que en realidad esto se vio porque se empezó a complicar cada vez más la sección del desarrollo, el piano ocupó un lugar central y también los acompañamientos se complejizaron para crear texturas más ricas y la armonía se volvió más flexible y elaborada. Entonces, por eso se dice que Beethoven es el músico de este periodo de transición al romanticismo. Es importante también saber, como se utiliza en el barroco, la evolución que tiene en este periodo, qué característica tiene la melodía, el ritmo, la armonía y las texturas y por supuesto el desarrollo de las formas en este periodo. Se puede decir que las melodías eran clásicas, estaban acostumbradas a tener una línea melódica fácil, con pocos ornamentos y una estructura clara que estaban siempre organizadas. La armonía, en realidad, la evolución la armonía llega a la combinación de la escritura vertical y la evolución desaparece obviamente el bajo continuo y se utiliza lo que se llama el bajo de Alberti. El bajo de Alberti es un tipo de acompañamiento pianístico que consiste en los acordes arpegiados de la mano izquierda. Después, en cuanto a la textura, se puede decir que los compositores se debieron a una dirección de orquesta y exploraron las posibilidades de una línea melódica con un simple acompañamiento de acordes, o sea que se abandonó la textura contrapuntística que venía del barroco a la textura de melodía con acompañamiento. Esa es un poco la textura que más se utilizaba en este periodo. Es importante también saber por qué se desarrolló la música instrumental. La música instrumental se desarrolló gracias a dos aspectos. El primero es el avance tecnológico que permitieron la creación de nuevos instrumentos y la mejora de los antiguos. Y otro es la implementación de un nuevo estilo de orquesta, que es la orquesta de Mannheim, que llegó a ser considerada la mejor orquesta. Su originalidad era por la organización de los timbres de los instrumentos y la utilización de los reguladores para hacer resaltar los temas principales. Eso era un poco los dos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de la música instrumental. También es importante, obviamente, la figura de uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, donde creó una forma directa de hacer música mucho más cercana a la expresión íntima del autor y a hacer emocionar al público. No menos importante, también en este periodo, se puede decir que, si bien tuvo mayor auge la música instrumental, en el caso de la música vocal, se puede dividir en la música vocal religiosa y la música vocal profana. La música religiosa vocal tuvo un retroceso en este periodo y se mantuvieron las formas que ya venían del barroco, como era la misa, el motete, el oratorio, y en el caso de la música profana, ahí tuvo un gran desarrollo y transformación, donde por supuesto tenía recitativos, tenía arias, tenía obligados, oberturas, coros y danzas. Se puede decir que en la música profana también se desarrolló un tipo de ópera que era la ópera bufa, destinada a hacer reír al público, y que se aportó a este género la preocupación por el carácter y comportamiento humano. Es importante también destacar que este periodo clásico se destaca por el desarrollo de la forma. Y cuando hablamos de forma, tiene que ver con la filosofía del momento, o sea, la razón, el equilibrio entre la melodía y la armonía, está dada en realidad por la forma sonata, donde la forma sonata era una forma que se aplicaba, una forma de composición, que se aplicaba a todos los primeros movimientos, tanto de los conciertos, de las sinfonías, o de las sonatas, o de los cuartetos de cuerdas o quintetos de cuerdas. En todo su primer movimiento tenía esta forma de componer que se llamaba forma sonata. Consistía en tres partes: exposición, desarrollo y reexposición, con algunas características en realidad, donde se ponía un tema A, había un puente modulante y luego existía el tema B. Ahí terminaba la exposición. En el caso del desarrollo, el compositor desarrollaba ambos temas o utilizaba temas nuevos. Y después venía una reexposición
que realmente se realizaba todo en la tonalidad original. Para dar un ejemplo, si el tema A estaba en la tonalidad de Do mayor, el puente modulante realmente modulaba a la tonalidad de la quinta, que era Sol mayor. Y a la vez, en la reposición, ambos temas se debían ejecutar en la tonalidad de Do mayor, tonalidad original de toda la sonata. Obviamente la otra forma musical dijimos que era la sonata, la sinfonía y el concierto. Obviamente, ¿qué diferencia hay? Que la sonata es interpretada para ser tocada por un instrumento armónico de teclado o melódico, en cambio la sinfonía era para ser interpretada por toda la orquesta. El concierto se puede decir que la gran virtud era el diálogo que existía entre el instrumento solista y el ripieno de toda la orquesta. Y también, obviamente, hay un gran desarrollo en la música de cámara de los tríos, los cuartetos y los quintetos. En la ópera en realidad se puede decir que en la ópera, que en el siglo XVIII se había convertido en un espectáculo solamente de la corte, a través de lo cual los monarcas y los aristócratas existía su esplendor. Y los temas se referían a la mitología y representaban grandes tragedias lírico-heroicas montadas por una gran aparatosidad que era la ópera seria. Por el contrario, las clases sociales menos favorecidas contaban con su propio teatro musical y eran pequeñas actuaciones satírico-burlescas, o sea, la ópera bufa, de breve duración con argumento muy simple que recurre a la expresión directa del lenguaje coloquial y se sirve de 2 o 3 personajes nomás, reduciendo al máximo los elementos de la música, en lo que desde luego no existían ni coros y cobraba mayor importancia la melodía popular. Bueno, esto era un simple repaso de lo que fue el periodo clásico de la música. Espero que les haya servido y puedan disfrutar de este breve resumen.